Estás escuchando Tubs Radio, una señal de inspiración, transmitiendo desde Avenida Tezosomoc en la colonia Alfredo Baranda, desde el municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México, a través de las instalaciones del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Tubs Radio, una señal de inspiración. Tubs Radio. Sintoniza el dial, escucha bien la señal. Llegan los soñadores, juntos vamos a soñar. En tu chat de radio, una señal de inspiración. El pescador de Jico, su voz será tu guía. Con Ashtoro te invitan a salir de la rutina. Cada 15 días, prepárate para la fiesta. En los soñadores, juntos vamos a volar. Y ritmos que te van a encantar. El aire se llena de magia, de pasión. Así que no te pierdas esta nueva ocasión. La música suena, se siente en la piel. El ritmo te envuelve como olas del mar. Cada historia narrada te hará soñar con el pescador de Jico y el Solor a tu lado. El alma se enciende, el corazón va a brincar. Radio Tubs, tu mundo van a transformar. Los soñadores, juntos vamos a volar. Y ritmos que te van a encantar. El aire se llena de magia, de pasión. Así que no te pierdas, es la nueva ocasión. Déjate llevar por las palabras y el sonido. En cada frecuencia encuentras el camino. Una danza de sueños en cada transmisión. Los soñadores de Jico marcan tu dirección. En los soñadores, oh, vamos a volar. Y ritmos que te van a encantar. El aire se llena de magia, de pasión. Así que no te pierdas esta nueva ocasión. Bienvenidos a su programa Los Soñadores de Jico. Te saluda Pescador de Jico y Axolotl. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, pues hablaremos sobre el 700 aniversario de la fundación de nuestra gran ciudad Tenochtitlan, México Tenochtitlan. ¿Cómo se fundó esta ciudad? ¿Cómo sabemos en qué año se fundó? Se habla de una fecha, 1325, pero ¿cómo lo sabemos? ¿Qué había? ¿Quiénes fundaron esta ciudad? Para saber todo esto, hemos invitado a un gran conocedor del mundo y de la cosmovisión náhuatl. Entonces, amigos, no se despeguen y acompáñenos en nuestra sección El Ajolote Cultural. ¡Vamos! El Ajolote Cultural, un espacio para compartir, debatir y conocer temas de historia, música, gastronomía y todas las manifestaciones del arte en el mundo. Así es, queridos amigos. Si tú te has preguntado todas estas cosas sobre la fundación de la gran ciudad México Tenochtitlan, pues hemos invitado a un gran amigo, un gran conocedor, el maestro Yolocuani Hernández. Maestro Yolocuani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, Héctor. Pues me encuentro bien, aquí feliz de estarlos acompañando y pues de estar charlando de este tema, ¿no? Tan interesante y tan controversial. Sí, totalmente. Pues tu servidor, Pescador de Jico y Axolotl, te damos la más cordial bienvenida. De verdad es un gusto, es un honor estar aquí contigo, compartir el micrófono, pues para nuestros radioescuchas que no conocen, no saben este dato, pero Yolocuani Hernández es un gran estudioso del mundo y de la cultura náhuatl. Desde el 2012 se ha dedicado al estudio profundo de los códices y de la lengua. Inclusive vivió en una comunidad náhuatl.
también vivió en otras partes de la República, pues, para conocer toda esta gran historia y este gran legado que tenemos en nuestro país. Entonces, y fue maestro de náhuatl, de Pescador de Xico y Axolotl. Ahí tenía los dos ahí con sus cuadernitos cada uno, ¿verdad? Así es, ¿cierto? Sí. Es interesante. Bueno, también es más bien como un poco del pensamiento náhuatl, ¿no? Porque, bueno, hace poco que daba otro taller de cosmovisión, pues me hablaban de como un diploma de que como nahuablante, ¿no? Digo, bueno, es como una introducción a la cosmovisión del idioma, porque pues hablarlo realmente es bastante complicado y bueno, no sé, tendría que ser como unos 3 años, ¿no? Seguidos. Sí, por supuesto. Pero es una muy buena introducción que, por cierto, les recomendamos en el grupo, este grupo Mimixcoatl. Ajá. ¿Cierto? Sí, es grupo de danza Mimixcoatl. Nosotros nos encontramos ahí en la explanada de la delegación Iztapalapa. Y pues sí, yo me dedico un poco a dar... Lo que yo me enfoco más es al tonalpohualli. Bueno, ya después si Pescador de Xico nos dice, pues podremos también como adentrarnos un poco a lo que es el tonalpohualli. Pero pues esto te lleva pues a estar estudiando también todos los demás procesos, ¿no? Y todo lo que se ha llevado en la historia de nuestra cultura. Sí, muy interesante. Ese es todo otro tema, ¿verdad? El tonalpohualli. Sí. Muy interesante. Pues, mi querido maestro Yolocuani, pues esta gran pregunta, ¿cómo podemos saber quiénes fundaron la gran ciudad de México, Tenochtitlan? Bueno, pues tenemos ahí el llamado Códice Boturini, que bueno, es muy conocido como la tira de peregrinación, donde hablan precisamente de este evento, de esta peregrinación, donde habitan en Aztlán, y de Aztlán pues deciden, ¿no? Voy a decir un nombre que no sé si se te haga familiar, pero quien propone esta salida de Aztlán es una persona que se llama Mexictli. Mexictli es el que les dice, bueno, pues hay que ir a otro lugar donde podamos asentarnos y donde podamos hacer pues una nueva civilización, ¿no? Y pues obviamente, como ha pasado en muchos eventos históricos, pues hubo personas a favor, hubo personas en contra. Pero pues la peregrinación se hizo, ¿no? Y algunos pueblos cercanos se unieron, ¿no? a esa peregrinación. Ha levantado su manita a Axolotl y fíjate que sí. ¿Ya lo escuchas? Sí. Sí. Es que también dice que sería muy interesante que no solamente menciona muy rápidamente que Lorenzo Boturini también es todo un caso, ¿no? Porque fue un historiador, un coleccionista de arte y de antigüedades italiano, pero que por azares del destino llegó a España. O sea, trabajaba para un emperador en Austria, pero estaba fascinado por el Nuevo Mundo, que en una de esas se embarcó literalmente a una aventura aquí a la Nueva España para pues recoger varias cosas. De hecho, fue también una especie de encargo que había tenido por medio de una princesa, una mujer de la corte, que le pedía que reclamara, ya me acordé quién, ni más ni menos que una de las tataranietas de Moctezuma, que le pide, ya era una mujer europeizada, y le pide que vaya, le hace un poder notarial para que venga a la Nueva España y reclame ciertas propiedades. Con ese intento viene, se naufraga como 2 veces este señor. Es todo un asunto, pero bueno, total que llega aquí a la Nueva España y en el Colegio Máximo de los Jesuitas, por cierto, encuentra este códice que es del siglo XVI y
lo compra y así empieza a comprar varias cosas. Y en una de esas alguien detecta que él no había ingresado a la Nueva España con los papeles, digamos, reglamentarios. Entonces no tenía la facultad para estar comprando todas estas cosas. Entonces le ponen una demanda, lo meten a la cárcel y bueno, toda una serie de cosas. Y finalmente lo envían de regreso a España y ahí pues trata de disculparse y demás y explicar toda la situación. Logra recuperar varias de sus colecciones y pues gracias a eso tenemos este códice, que es un códice Boturini, que es un códice pues muy de la época, ¿no? Que habla de este origen de los aztlaltecas o aztecas, de este pueblo que va a hacer una migración por varias partes del país, hasta llegar pues al Valle de México, ¿no? Pero muy bien, Yolocuani, no sé qué más, cómo es este camino, qué va narrando este códice, qué más nos puedes platicar. Sí, mira, es interesante esta parte de la peregrinación porque bueno, mucha gente habla de que vienen de muy del norte, que bueno, se han dedicado muchos grupos de investigaciones, ¿no? Para descifrar el lugar donde empezaron a salir. Yo la verdad es que desde que empecé a ver las láminas, desde que veo los pueblos que se unen a esta peregrinación, pues yo digo, no hay mucho dónde ahondar, dónde buscar, porque pues el cerro, si tú te fijas, no sé si recuerdo si es la lámina 1, donde todos van a salir. El cerro que representa ahí es un cerro curviado, que es Acolgua, ¿no? Viene de la palabra coli, que es curvo, ¿no? Entonces, si tú ves todos los pueblos que se juntan, ¿no? Que es Xochimilco, Tlahuicas, inclusive hay tlaxcaltecas, huexotzincos, son pueblos que están alrededor de lo que hoy conocemos como Iztapalapa, ¿no? Entonces es bien interesante porque, bueno, la gente lo ha como hecho menos esa parte, porque dicen que es imposible que salgas de Acolguan y vayas a parar hasta el norte, bueno, en esta parte de lo que hoy conocemos como Hidalgo, y luego se hayan regresado y hayan pasado pues muchísimos años, ¿no? Pero pues lo podemos ver hoy lo vemos como lo minimizamos hoy porque pues hoy tienes el Google Maps, ¿no? Tienes coche, tienes transporte, ¿no? Pero imagínate salir de un lugar sin rumbo fijo, sin conocer la zona y aparte con familias, ¿no? O sea, porque se habla mucho de las personas que salieron, ¿no? Con Mexictli, ¿no? O sea, pero venían familias, o sea, venían muchas familias acompañando toda esa peregrinación. Entonces, caminar con cosas y con niños no es nada sencillo, ¿no? Claro, nada práctico, ¿verdad? Y se habla más o menos, bueno, de más de 150 años de peregrinación, ¿no? O sea, porque tampoco hay una fecha exacta de cuándo salieron, pero sí se habla de 3, por lo menos mínimo 3 ciclos de aquí a lo que se establecieron en el Valle de México. Así es. Aparte, tampoco no es que esos porque se tiene ahí en el Códice Boturini, habla creo de 2 o 3 fuegos nuevos que festejaron ellos, sí, en esa peregrinación. O sea, estamos, sí, como dices, como 156 años, pero tampoco es que se hayan pasado caminando 156 años, ¿no? O sea, hubo en muchos lugares donde se asentaron, sí. Porque, bueno, ahorita vamos a ahondar un poquito en esta cuestión mística, ¿no? Del águila sobre el nopal.
no es algo literal, ¿no? No es algo que hubieran encontrado, o sea, que realmente estaban buscando el águila como animal, ¿no? Sino era más bien un evento astronómico, y entonces ese evento lo vieron en varios lugares, ¿no? Muy bien, ahí está todo un tema muy interesante sobre la famosa el Teocalli, sagrado de la guerra, pero si quieres eso hablamos en un momentito más. Uh-huh. Sobre todo para nuestros radioescuchas que tal vez no están muy familiarizados, recordemos que todos estos documentos no están en libros, como hoy nosotros conocemos los libros, ¿no? Sino están en códices y están en papel amate, hechos con pictogramas o glifos, y no tienen casi palabras escritas. Luego estas palabras escritas son un poquito posteriores y son como para los copistas y cosas así, pero no, la mayoría son los más antiguos son pictogramas tal cual, y se habla, por ejemplo, de una ruta que va, bueno, retomando esta idea, esta controvertida idea de la ruta, que van pasando por varios pueblos, por ejemplo, esto de pasan por Apasco, uh-huh, a Titalaquia, a Totonilco, que quienes conocen es la zona de Hidalgo, ¿no? De hecho, a Totonilco significa las aguas y calientes, ¿no? Por las aguas termales que hay por allá, ¿no? Luego Zumpango o Zompanco sería en náhuatl, ¿verdad? Sí. Y así van, ahí sí como que tiene sentido esa geografía, pero después llegan a Ixtapalapa, y ahí es donde ya no se saltaron unas cosas, y luego otra vez van tomando otros caminos, algunos pueblos que ya se han perdido, pero como por ejemplo Popotla, Texcatitlán, Tlacuihuayan, etcétera, etcétera. En ese inter también entra en poder Tezosomoc, gran Tlatoani de Azcapotzalco, que va a dominar a los aztecas durante un tiempo, después ya no, pero hay toda una serie de cosas, y el famoso señor de Colhuacan, Cocoxtli, que va también a someter a los aztecos. No sé si sobre esto algo quieras comentar, maestro. Sí, eso es lo que te digo, o sea, es toda una peregrinación. Estuvieron asentados en varios pueblos. También obviamente también hay que ser como conscientes, porque también hemos querido como romantizar, ¿no? O sea, está la parte como oficial que nos han enseñado en la primaria, donde pues nada más nos hablan no, pues eran unos que andaban ahí medio desnudos con un taparrabos y sacaban corazones, ¿no? O sea, sí tiene cierta razón, y hoy en día también hay esta ola donde ha querido como desmentir esa parte, pero la verdad es que sí traían esa ideología, ¿no? Ellos sí se dedicaban mucho, y muchas veces, o sea, ellos se hubieran quedado asentados, es más, en Atitalaquia o en Apasco, se hubieran quedado ahí definitivamente, pero fueron lugares donde prácticamente los corrieron, y los corrieron por las prácticas del sacrificio, ¿no? Y así es como empiezan a moverse, ¿no? A caminar. Y son muchos pueblos, ¿no? Que todavía ahí perduran, ¿no? Hoy en día, ¿no? Ahorita te faltó a lo mejor Xaltocan, sí. Bueno, Zumpango era era un lugar muy grande, no era tan pequeño como Apasco, como Atitalaquia, era un lugar muy grande, y aparte que Zumpango conectaba con Texcoco, claro, ¿no? Y uno desde Zumpango se podía venir, claro, en ¿cómo se llama? En canoa, o en estas trajineras hasta puede ser aquí mismo, ¿no? A Valle de Xico, o a Xochimilco, ¿no? O sea, era un lago impresionante, ¿no? Y justamente ellos, donde dicen que ven la señal de esta águila,
pues era como en una zona pantanosa de todo de este lago, ¿no? Inclusive los de alrededor les decían, no, pues están locos, ¿no? O sea, ahí ni vas a poder cimentar nada y te vas a morir de hambre porque pues tampoco hay nada que comer, ¿no? Sí. Ya alguna vez ya hemos platicado en algunos otros programas sobre esto, que antes del Valle de México era la cuenca lacustre. Uh-huh. Sí. Y era, pues, superaba por mucho el Valle de México. De hecho, el Valle de México pues, es algo un poco más, es un fenómeno geográfico más moderno, pero realmente predominaban los lagos. Eso a mí es algo que siempre me sorprende mucho. Y que pues por las necesidades de la modernidad pues se fueron desecando y los diferentes lagos. Y bueno, hoy mismo también el lago de Zumpango, como luego ya salen las noticias, es que ya no hay agua y está todo ahí como seco. Pero eso yo todavía lo he llegado a ver con agua, pero es increíble como ahora en las noticias veo eso que está seco. Pero bueno, qué tragedia, la verdad. Y en ese caminar, sí, de los pueblos que decíamos, los Huejotzingas, los Chalcas, los Xochimilcas, los Malinalcas, los Chichimecas, los Tepanecas, ¿no? Que van a ser los grandes señores de Azcapotzalco, ¿no? Uh-huh, sí. Los Matlalcincas y los Aztlaltecas, por supuesto, o sea, los aztecas, pues. Uh-huh. Lo que pasa es que Aztlán en algún momento de ahí viene Aztlaltecas, pero como, pues, no sé, por alguna razón se les acortó a decir aztecas, pero realmente serían aztlaltecas, ¿no? Es que sí, precisamente azteca es una denominación de algún historiador que también desconocía obviamente el idioma, ¿no? Sí. Y se volvió muy famoso el nombre, ¿no? Y así se conoce, ¿no? Creo que mundialmente, si tú les dices mexicas o tenochca, pues no van a saber de quién hablas, pero si dices azteca, lo ubican, ¿no? Sí, eso es muy cierto, Y lo que sí es que Huitzilopochtli juega un papel importante, ¿cierto? Huitzilopochtli es un dios que los va a ir acompañando en toda esta peregrinación. No sé si nos quieres platicar un poco más sobre esto. Bueno, ves que al principio te hablaba de precisamente esta persona, la persona que él los empieza a motivar a salirse de Aztlán, realmente se llamaba Mexictli. Entonces Mexictli es el que traía esa idea y es el que empieza a mover, ¿no? Nada más que hay algo ahí también como que también ha sido controversial, porque unos dicen que era un niño, otros, bueno, dicen que era un enano, porque nosotros lo vamos a ver en el Códice Buturine, que lo vienen cargando. No sé si lo has visto, lo vienen cargando, sí. Pero y trae un yelmo de colibrí. Sí, ¿no? Sí, entonces, sí. pues, ¿por qué lo venían cargando, no? O sea, o era un niño, o era un enano, porque como señorío lo tendrían que venir como cargando con como una plataforma que usaban, donde lo cargaban como entre 4 o 5 personas, ¿no? Pero no, era solo una persona, como en un rebozo, ¿no? Yo en una interpretación del códice leí que proponían que tal vez eran los restos, o sea, ya no en vida, sino los restos de ese gran señor que alguna vez fue. Es que fíjate que volvemos otra vez, ¿no? Como a toda la historia del mundo, o sea, siempre se han prestado este tipo de cosas, ¿no? Obviamente, Mexictli no iba a durar 154 años, ¿no? Claro. Entonces, pareciera que pasó eso, ¿no? O sea, que sí, él los movió, los motivó, pero en algún momento envejeció, murió, pero ¿cómo seguías controlando a la gente, ¿no? ¿Cómo lo seguías motivando a seguir adelante, ¿no? Y bueno, ahí entra un poco esta parte también de lo que te hablaba del romanticismo, donde, bueno, entonces todo el mundo empieza a definir la palabra mexico, ¿no? Entonces dicen, no, es que es el lugar del ombligo de la luna, que es el lugar donde se juntaban los magueyes. Y realmente, pues, viene de Mexictli, ¿no?
O sea, Mexictli fue el que los movió, que Mexictli es algo así como liebre de maguey, era su nombre. Y entonces Mexica, bueno, que sería Mexica, sería como los hijos o los que son de Mexictli, ¿no? Entonces, que es lo mismo que pasa con los Tenochca, ¿no? O sea, también los Tenochca son los hijos de Tenoch, ¿no? Que es de los fundadores o de los creadores de Tenochtitlan, ¿no? Entonces, es toda una controversia porque sí se ha querido como manejar que es como unas cosas como muy espirituales, como muy como elevadas en el conocimiento, pero la verdad es que también si nosotros checamos esa historia de los aztecas o los de Aztlán, te repito, o sea, sí practicaban mucho el sacrificio. Sí, de hecho, en la lámina 4 del Códice Buturini se dice que Huitzilopochtli el pueblo iba por todo el camino y en eso encuentran a unos hechiceros, unos tlacatecolotl, que son unos hombres búho o unos hechiceros que según esto también están vinculados o eran una especie de también Mixcoac, y que querían impedir que llegaran, pero Huitzilopochtli se da cuenta y le dice a los aztlaltecas, pues les pido que se deshagan de ellos, los sacrifiquen y este va a ser mi primer sacrificio. Y los ponen encima de unas biznagas. Quienes no conocen esto, biznagas son unos cactus grandes, entonces no son piedras, no son altares de piedra, ¿no?, sacrificial, sino son cactus. Pero suficientemente grandes como para poner el cuerpo de una persona. Y ahí está, en la lámina 4, ahí se ven claramente los cuerpos de estos, de tres hechiceros. No sé si sobre esto quieras platicarnos algo, yo lo cuento. Sí, volvemos los Mimixcoatl, que quiere decir serpiente de nubes. Es un grupo de cazadores que son de origen tlaxcalteca, ¿no? Y ellos venían con Camaxtli, que ya te digo, es bien interesante cómo ver que no eran como tanto del norte. A lo mejor todos sí pertenecían al norte, pero muchísimos años antes de esta peregrinación, ¿no? Porque inclusive los tlaxcaltecas vienen de los teochichimecatl, ¿no? Que ellos sí venían del norte, ¿no? Más allá de San Luis Potosí, de Zacatecas, ¿no? Entonces, los Mimixcoatl propiamente se dedican a la cacería, ¿no? Ellos, por ejemplo, tú podrías ser un Mimixcoatl, ¿no? Porque ellos tenían esa variación, o sea, en época de caza de animales cazaban, y en la época, por ejemplo, en la época del invierno se dedicaban a la pesca, ¿no? Eran pescadores, ¿no? Pero ellos eran los que proveían, ¿no? Entonces, aquí también entra un poco más como este tema de pique, ¿no? Que también lo podemos ver más adelante, ¿no? Porque siempre ha existido esa rivalidad entre los mexica y los tlaxcaltecas, ¿no? O texcaltecas, que es realmente como se diría, ¿no? Muy, muy interesante. Es una hipótesis muy interesante, la verdad. Me parece muy, muy buena. Y bueno, también llegan... algo muy interesante para quienes no conocen el códice. Sobre todo, yo creo que yo lo digo por mí mismo, porque luego escuchaba la palabra códice y luego escuchaba un nombre, un apellido italiano, pues yo me imaginaba otra cosa, la verdad. Pero estos son nuestros documentos, ¿no? Sí. Que casualmente terminaron allá, bueno, esa es otra historia, pero estos, inclusive algunos de estos documentos terminaron en el Museo de Berlín o en el Museo de Francia, por diversas causas, sí. Pero son nuestros documentos.
todos vienen los famosos tonalis, ¿no? Los tonalis, se enumeran, ¿no? Y por eso vamos a escuchar esto de 2 caña, 1 pedernal, 9 pedernal, etcétera. Que para eso sería bueno que invitaran a nuestros radioescuchas a que se asomen a uno de estos cursos del tonal Poweli, como para introducirse a esto, porque es un mundo, la verdad es un mundo, ¿no? Pero bueno, básicamente hablamos de 20 tonalis, aunque en el códice Boturini como que siempre se hace una cuenta de solamente 4 tonalis. En las cuentas de tiempo estaba viendo que nada más aparece Cali, que es casa, Tochtli, Tochtli, que es conejo, Acatl, Carrizo y Tecpatl. Y se repite. Y se repite. No hace la cuenta de los 20. Esa es una duda que yo tengo. ¿Por qué no hace la cuenta de los 20, los otros tonalis, y solamente usa estos 4 y vuelve a repetir? No sé por qué, pero no sé si tienes alguna idea. Pero bueno, sí, te hablaba de esta parte de la cuenta de 52 años. Sí. En el conocimiento, bueno, en la cultura de nosotros, se dividen los años en esos 4. ¿No? Que es que representan como cada rumbo, ¿no? Es por ejemplo, Acatl del oriente, Tecpal del norte, Cali del poniente y Tochtli del sur, ¿no? Y en esos 4 es que dividen lo que se llaman tlalpilis, ¿no? Que son atados de 13 años. Entonces, 4 tlalpilis hacen los 52 años, que es un Xucmopili, ¿no? Entonces, por eso nada más hablan de esos 4, ¿no? Ah, vaya, sí es como un resumen, pues, como aglutina otras cuentas, los demás. Sí, mira, es que hay, por eso te digo que es mucha controversia, porque todas zonas manejan 4 distintos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay historiadores que dicen que toda la cuenta empezó por ejemplo, en uno Zipactli, ¿no? Que es el primero de los tonalis. Ajá. Como por ejemplo, en vez de Acatl, que fuera Zipactli, porque los dos son del oriente. Y ahí se empezó a mover todo, ¿no? Yo creo más que lo manejaban por zonas, ¿no? O sea, en cada zona se manejaban, porque por ejemplo están los Asoyú, que son de Guerrero, y ellos usaban otros, ¿no? O sea, en vez de Tochtli usaban Malinali, en vez de Tecpal usaban Ejecatl, ¿no? Y en vez de híjole, es que no me acuerdo ahorita cuáles usaban en vez de diferentes. Cali, pero usaban diferentes. Ah, vaya. Pero si tú los analizas dentro del Tonalpohualli, van como conformes al clima que se maneja de ese lado, ¿no? Y lo que sí es que siempre van a ser alguno de estos 20 tonalis. Así es. Muy interesante, siempre se aprende. Y bueno, también hay cosas muy interesantes. Bueno, es fascinante, ¿no? Ver que pueblos como Apasco, que es un lugar que todavía conocemos cuando salimos a esos rumbos, pues ahí los vemos, son ciudades ya, ¿no? Pero tienen su origen, es un origen prehispánico, o sea, está en un códice del año 1500 y pico, ¿no? Muchos creen que es de la primera mitad del siglo XVI, entonces. Y bueno, hay una parte ya final del códice Boturini, si quieres terminar esto rapidito y nos pasamos al Teocalli de Guerra, que es también muy importante, que habla sobre cuando el señor de Colhuacán, Cocoxtli, captura a Huitzihuitl y Chimalxocotzin, su hija, los humilla porque los somete y los humilla porque los desnuda. En el códice están desnudos, literalmente desnudos, y pues básicamente parece ser que el señor pidió que su hija, ¿no? Ajá, que la vistieran, pero pues no fue así. Y pues o sea, eso también nos deja ver ahí el conflicto que había. O sea, lo que queremos decir es que los aztecas no eran así, no todo el tiempo fueron los grandes guerreros. Eso empieza su historia por una serie de sometimientos y poco a poco van a empezar
a sobreponerse, pero básicamente empiezan con el pie izquierdo, pues. No sé, ¿o tú cómo ves? Sí, es que mira, para empezar, es por eso te digo, cuando ya profundizas la historia, te digo, te das cuenta que sí practicaban los sacrificios, y de esta otra parte te das cuenta también que siempre hubo un conflicto, ¿no? entre pueblos, como en toda la historia del mundo, creo que en todas las culturas se ha visto que siempre ha existido esa lucha por el poder, ¿no? Entonces, aquí pasó exactamente lo mismo, ¿no? Creo yo, desde mi punto de vista, que lo que hizo que, bueno, los mexicas, ya porque ya no eran de Aztlán, lo que los hace realmente que crezcan es que es bien interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy también con esta cuestión de amorosa, también pues hablamos de plantas, ¿no? Por ejemplo, por aquí se come mucho quintonil, no sé si lo ubicas, el quintonil y el pápalo, por ejemplo, son hierbas que ellos empezaron a comer porque eran hierbas que se daban en esa parte pantanosa donde ellos empezaron a quedar. Y entonces todos los demás de alrededor, texcocanos y acolguas y todos dijeron, o sea, eso ni los animales se lo comen, ¿no? Claro. Sin embargo, ellos lo empezaron a consumir porque no tenían otra fuente de alimentación, no les hizo daño, lo empezaron inclusive ellos también empiezan a comer la tecuitla. No sé si ubicas cuál es la tecuitla. La tecuitla hoy la conocemos como espirulina, ¿no? Entonces, lo que los hace crecer es que ellos empiezan a hacer estas siembras flotantes, ¿no? Sí. O sea, las chinampas, las canoas, las empiezan a llenar también de tierra y ahí empiezan a sembrar. Entonces no necesitaban un terreno para tener siembra. Y entonces la producción empezó a ser tan grande, claro, que entonces se empezaron a volver proveedores de todos los demás de alrededor. Es cierto. Sí, o sea, porque hay que, sobre todo para nuestro público, ¿no? Que entonces, ¿cómo es que si estaban en medio de un lago y prácticamente en un pequeño islote, o sea, absolutamente pequeño, ¿no? O sea, en comparación todo, no es suficiente. Era casi cuando los demás pueblos les dejan ese lugar, era casi como condenarlos a muerte, ¿no? O sea, mira, pues ahí a ver, van a ver, no creo que pero sobrevivieron. Y bueno, pues sí, van desarrollando la agricultura, siguen desarrollando la guerra y van creciendo y van expandiéndose también comercialmente. Y bueno, después ya más adelante van a crear esta división del lago de Texcoco, el lago seco, el lago salado y dulce. Y van a construir unos diques impresionantes. O sea, imagínense ustedes en el año 1300 construyendo unos diques para diferenciar el agua salada de la dulce, y ellos van a tener agua dulce. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Por cierto, también hay que decir, ya para cerrar con esto del códice Boturini, que yo no sabía, pero que habían aprendido a hacer el pulque con los señores de Chalco. Sí. Sí, es bueno, pues interesante también, ¿no? Esa parte. Es que te digo, o sea, empezaron a generar alimentos que no, pues que no se tenían en mente. Fue una investigación porque también me imagino que, bueno, no está documentado, pero me imagino que hubo también, obviamente, enfermedades, ¿no? Por ciertos alimentos, porque pues tu microbiota no está preparada, claro, para ese tipo de alimentos. Sí. Pero se fueron fortaleciendo y bueno, luego ya viene la parte de ingeniería para hacer Tenochtitlan, que esa ingeniería con la que hacen es totalmente impresionante. Es impresionante. Entonces, y aparte imagínate, ¿no? Que dicen que ponían losas de mármol. Entonces, o sea, podemos hoy ir a Xochimilco y ver las chinampas y las ves así como, bueno, pero imagínate en esas chinampas ahora poner encima las losas de mármol. Y entonces, por ejemplo, hay uno de los escritos de Cortés, de Hernán Cortés, donde hoy malamente le llaman Paso de Cortés, ahí en Iztaccíhuatl,
Y dicen que desde ahí pues la pista era así impresionante, ¿no? Entonces dicen que los tlaxcaltecas le dicen, mira, ahí ese es Tenochtitlan, ¿no? Y que Cortés lo vio y dijo, o sea, que se quedó así maravillado, ¿no? O sea, dijo, en mi vida había visto algo tan maravilloso, ¿no? Porque pues imagínate ese islote totalmente blanco de mármol y en medio de esta ¿cómo se llama? De esta laguna. Sí. Y pues también cuando llegan, ¿no? Porque cuando entran, como dices, o sea, tenían puentes movibles, ¿no? O sea, se movían, ¿no? Podían hacer paso para que las trajineras pudieran, las canoas pudieran transitar libremente. Sí. Mucho de eso, pues también agradecimiento a Nezahualcóyotl, que también fue un personaje bastante interesante, ¿no? Sí. Y aparte también, por ejemplo, hablas de Nezahualcóyotl y también hablas, su vida no fue fácil, también fue perseguido muchos años y fue totalmente también un soporte para los tenochcas, ¿no? Claro, bueno, que mandó a construir este acueducto, ¿no? Para traer agua de Chapultepetl hacia Texcoco, ¿no? Impresionante. Y bueno, pero si quieres, ya como para ir cerrando, querido Yolocuani, no sé si nos quieras platicar un poco sobre el otro gran documento que habla sobre la fundación de la Gran Tenochtitlan, que sería el denominado así Teocalli de la Guerra Sagrada, que se encuentra de hecho en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Yolocuani, ¿qué nos puedes contar sobre ese? Sí, pues ese es como el resumen precisamente de todo de esta peregrinación, de todo este asentamiento que hacen ahí en Tenochtitlan. Inclusive podemos ver ahí la fecha 1 Tecpal, ¿no? Tecpal, que es precisamente cuando empieza todo este movimiento, ¿no? Este peregrinar. Y que también vamos a ver esa fecha calendárica en el que conocemos como calendario azteca, ¿no? También lo vamos a ver en la parte de arriba, ahí viene ese 1 Tecpal, donde empieza a hablar precisamente de esa historia, ¿no? De ellos, ¿no? Es bien interesante esta parte porque mucha gente nos quiere hacer como el hincapié de que no eran tan inteligentes porque no tenían una escritura, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, pero hay que hacer hincapié que, por ejemplo, en Texcoco había una escuela donde tú ibas a estudiar precisamente todos estos pictogramas, ¿no? Claro. Y ahí aprendías a cómo poner por ejemplo, el símbolo de la estrella, luego cómo poner las volutas del habla. O sea, bueno, se dice que Moctezuma, en castellano llamado Moctezuma, pero en náhuatl Moctezuma Xocoyotzin, había entrado al Calmec a los 5 años, ¿no? O sea, un poco antes que los demás. ¿Por qué? Porque tenía que aprender a leer estos códices, justamente, ¿no? Sí, también eso es una parte interesante porque también puedes ver, yo no conozco a fondo como otras culturas, pero la que he visto más es como la China. ¿Cómo se les llaman? Emperadores. Ajá, claro. También estudiaban desde muy pequeños, ¿no? Lo mismo eran los Tlactuani. Aquí los Tlactuani no, o sea, sí era como descendencia, pero no era, o sea, llegaba a ser Tlactuani con mucho conocimiento. No era una persona así como que, bueno, tú como eres su hijo de... No era un junior. Exactamente. No era un junior, ¿no? Era porque tenían que aprender desde pequeños, ¿verdad? Sí, tenían mucho conocimiento, ¿no? Sí. Inclusive, por ejemplo, ahí está el Wilcamina, ¿no? Que él hizo ajustes calendáricos. Él tiene como el dato del último ajuste que se tiene ahí documentado, ¿no? Porque es bien interesante, ¿no? Porque el Wilcamina significa el que flecha el cielo, ¿no?
Pero ¿cómo lo flecha? Pues con la mirada, ¿no? O sea, era un observador, era astrónomo. Sí. Entonces él conocía perfectamente cómo se movían las constelaciones y todo, ¿no? Entonces, los planetas. Sí, ahí también es muy importante decir eso, ¿no? Que no solo los mayas eran los grandes observadores, los grandes astrónomos, sino también los mexicas. Pues todos, porque si tú hoy en día vas a una zona arqueológica a donde quieras, a Oaxaca, a Guerrero, vas a ver que existen observadores astronómicos. Sí. Entonces conocían perfectamente el movimiento estelar, ¿no? Y esto es de lo que te decía un poco, por ejemplo, aquí que vemos de esta Teocalli que dices, donde vemos aquí cómo plasma, ¿no? Aquí está tallado el águila sobre el nopal. Y porque también se habla de que la bandera que tenemos hoy en México, pues es como la idea prehispánica, ¿no? Solo que la diferencia es que en la bandera hoy vemos que en el pico trae una serpiente. Y esa serpiente pues más bien ya es como una idea ya más actual, más europea, más religiosa también, ¿no? Y aquí en esta piedra pues podemos observar que lo que trae en el pico es algo que se llama atlachinoli, ¿no? Que el atlachinoli es por ejemplo atl, ¿no? Que es agua, ¿no? Es también como malamente le dicen agua quemada, ¿no? Es cuando se junta el agua con el calor, ¿no? Pero no precisamente con el fuego, sino con algo caliente, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas manejando en carretera y hace mucho calor, puedes ver ese atlachinoli en la carretera, ¿no? Que inclusive hace que veas como que la carretera está ondulando, ¿no? Y dices, o sea, es ese vaporcito que está saliendo del camino, ese es el atlachinoli. Y también sale de nosotros ese atlachinoli, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando, sale ese vaho también, ese calorcito, pero se nota más o cuando hace mucho frío o cuando estamos enojados, ¿no? Cuando estamos eufóricos también se empieza a notar, ¿no? Por eso es que le llaman de la guerra, porque si tú te fijas, en la piedra también vienen Huitzilopochtli y viene Moctezuma Xocoyotzin. Sí. Y los dos traen el atlachinoli en la boca, ¿no? Entonces, sí quiere decir, te digo, yo creo que lo que mayormente los hizo crecer, hacer ese imperio, definitivamente fue el que hayan encontrado la forma de tener alimento todo el año. Eso o sea, volverse proveedores de todos los de alrededor les dio mucho crecimiento, pero obviamente pues, o sea, se pudieron haber crecido nada más en la zona, pero obviamente la guerra, el ir a hacer guerra en varios lugares, pues les dio todavía más poder y crecimiento, ¿no? Sí, porque esta parte que contábamos al principio, todo lo que decíamos antes era, o sea, antes de que fuera el gran pueblo mexica, pero ya que dejaron de ser los aztlaltecas y se volvieron los mexicas, gracias a su dios Huitzilopochtli. Y también hay toda una serie de elementos figurativos, simbólicos, ¿no? O sea, también el águila, pues representando a Huitzilopochtli, o sea, como sometiendo a este lugar del Tenoch, o sea, de los nopales, de las tunas, etcétera. Es un símbolo de que también los mexicas van a someter a los demás pueblos, y de hecho lo hacen primero primero le van a dar en la torre a los señores de Azcapotzalco, que eran una cosa tremenda, eran los tenochas, y gracias a la alianza, la famosa triple alianza, ¿no? De Tacuba, Texcoco y Tenochtitlan. Incendian Azcapotzalco, que es el gran enemigo, y después anexan Tlatelolco, y de ahí se vienen para acá, para el oriente, ¿no? Para ahora sí, Culhuacán, y suben y van a Chalco y todo lo demás, y entonces ya se vuelven dominan
todo el valle, ahora sí el Valle de México y mucho más, ¿no? Entonces, pero esa es otra larga historia, ¿no? Yo también ahí ya lo dejamos para otro día porque ese es un tema muy largo, ¿no? Sí, pues sí, te digo, aquí en esta parte del águila y el nopal, pues vemos como una cuestión metafórica, que eso lo tienen mucho ellos, bueno, todos los que hoy somos México, lo tienen mucho, ¿no? O sea, sus códices, siempre vamos a ver que es algo metafórico, ¿no? Yo cuando les digo que ven una lámina de un códice, les digo, muévanlo, ¿no? O sea, párenlo, véanlo de hacia arriba, porque ese códice está hecho en 3 dimensiones, no es algo plano, tiene 3 dimensiones, entonces si tú lo mueves le vas a encontrar sentido. Entonces, aquí estamos hablando del águila como representando al sol en su fuerza más poderosa, porque el sol también como que, por ejemplo, Huitzilopochtli sería el sol, pero solo el sol al nacer, solo cuando está saliendo, ¿no? Entre las 6 y las 8 de la mañana, a lo mejor solo ese instante es Huitzilopochtli. Cuando es un águila es justo cuando está en el cenit el sol y que él está con toda la fuerza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces está hablando que el sol está en su fuerza más grande, y entonces el Atlachinoli va a empezar a salir de la parte de abajo, ¿no? Junto a este nopal. El nopal obviamente representa la tierra. Entonces lo que ellos estaban buscando era precisamente el cenit, ¿no? Y si tú ves, bueno, esta parte de ahora que hablas de los 700 años, los festejos están basados en el cenit. Hoy con todas las herramientas que se tienen ya hoy en la actualidad, pues podemos comprobar ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces hablamos del cenit, que es cuando ellos encuentran esa águila, ¿no? Que es el sol en su mayor poder, y el Atlachinoli que está saliendo de la tierra, ¿no? Entonces dicen, ahí está el cenit, voltean al cielo, está justo donde nosotros estamos perdiendo nuestra sombra, o sea, porque cuando el sol entra en esa posición, nosotros no tenemos sombra, ¿no? O sea, no va la sombra a ningún lado, está abajo de nosotros. Entonces se perdió la sombra, entonces esa es la señal de la que hablaba Mexictli, o bueno, ya después nombrado Huitzilopochtli, y entonces es el momento en que dicen, aquí nos vamos a sentar, ¿no? Pero pues obviamente, te digo, ¿no? Obviamente los de alrededor le dijeron, pues ¿y cómo se van a sentar ahí en ese pantano, ¿no? Esa pequeña isla en medio de la nada. Exactamente. Pues en medio de la nada fueron creando una gran ciudad, y bueno, hay varias imágenes, que ahora ya está videos que han reproducido en 3D y no sé qué tanto, todos los diferentes barrios, los calpulis que van creciendo, ¿no? En el centro mero, y después todo alrededor, y bueno, las grandes avenidas que después van a construir, la avenida a Tacuba, sí, la avenida a Tlalpan, la calzada de Tlalpan. Es bien triste también como ver, ¿no? Porque hace rato hablabas de como de esta parte de la modernidad que fueron secando. Yo conozco personas que han vivido, por ejemplo, ahí en Calzada de la Viga, ahí por Apatlaco, por el metro Apatlaco, que dicen que todavía en los años 70 estaba ahí en la Viga, era un canal, no era una avenida, era un canal que te llevaba a Xochimilco. Entonces dicen que llegaban ahí y ahí tomabas tu trajinera y te llevaba a Xochimilco, ¿no? Pero más bien creo que la cuestión, pues, de secar, porque también lo están intentando en Xochimilco, y creo que es lo mismo que están haciendo en Zumpango, pues es secar ya para, pues, porque ese es terreno, ¿no? Donde puedes construir, ¿no? Unidades o centros comerciales. Y creo que entubaron lo que quedó de Calzada de la Viga. O sea, antes quitémosle calzada, era el canal de la Viga, un canal de agua,
pero eso fue en los 40s. Creo que con Miguel Alemán fue el que mandó a entubar estos últimos ríos, viaducto, río de la Piedad, Churubusco, todos esos ríos los entubaron, una tristeza. Y bueno, pues, las necesidades de la vida urbana, pero sí, hay fotos todavía, por lo menos hay algunas fotos que se ven, es precioso ahí, me encanta ver esas fotos. Y bueno, pues la verdad es que no alcanzamos a contar toda la historia, pues obviamente no se podemos contar aquí, apenas estamos así como haciendo reminiscencias a unos cuantos años, entre 1325 y unos cuantos años más después, pero realmente no nos da tiempo, pero ojalá que pues si ustedes radioescuchas escucharon algo que les haya interesado, quieran preguntarle aquí a nuestro maestro Yolocuani, pues pueden escribirnos, recuerden que pueden escribirnos al correo radio@tupsh.mx, también pueden llamarnos al teléfono 55 17 08 59 59 extensión 2662. Mi querido Yolocuani, algo más, algún último comentario que quieras hacernos, alguna invitación o algo, lo que tú quieras. Bueno, yo ahorita precisamente platicando, hace poquito fui a Apasco, bueno, porque todavía tengo muchos amigos ahí en Apasco, tengo una hija ahí en Apasco. Y ahorita hablando de eso que decías, ¿no? Que todavía está ahí el pueblo, que es un pueblo prehispánico. Está ahí un maestro de biología que estuvo el sexenio pasado ahí en Cultura, y entonces mandó rotular todo el centro con parte de la historia de la tira de peregrinación, y la verdad es que les quedó increíble, se ve muy, muy padre. Entonces, si tienen la oportunidad, la verdad está muy cerca de la Ciudad de México. Sí. Y bueno, Atitalaquia, pues también de hace muchos años tiene también la historia ahí en el centro de Atitalaquia, también entra uno y también tiene ahí un buen tramo de la historia de la peregrinación, que fueron parte de esa peregrinación, ¿no? Sí, que es que no, ya nos vamos, oigan, pero ya aquí en cabina ya nos están, ya nos están diciendo, oigan, ya tenemos que cortar, pero sí, fíjate que también en Apasco pues estaba el río de Apasco. Sí. Y con todo esto de la industria, de las caleras, de las cementeras, ese río que era precioso, de agua cristalina, hace unas décadas, ahora ya está, es un río muy sucio, es una pena. Y bueno, también es un punto de migración muy importante. Ahí pasan muchos migrantes centroamericanos todos los días. Por el tren. Sí. Así es, pasa el tren, ahí están las estaciones del tren, justamente pasan por ahí. Te digo porque Axolotl y yo siempre hemos sido muy pata de perro, entonces nosotros también anduvimos mucho por ahí, andábamos con los hermanos migrantes, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, mi querido Yolocuani, Rosy, que también aquí anduvo escuchándonos y pues echándonos porras, muchísimas gracias. Volvemos al estudio solamente para despedirnos y muchas gracias por escucharnos. Pues queridos ajolotitos, de parte de Axolotl y su servidor, Pescador de Chico, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado hasta este momento. Como se habrán dado cuenta, pues la historia de México, Tenochtitlan, es una historia muy larga. Aquí apenas empezamos a asomarnos a ella, pero qué bueno que lo hicimos de la mano de un gran amigo y un gran experto. Si les repetimos que si tienen alguna duda, sugerencia o inquietud, por favor escríbanos, pónganse en contacto. Y bueno, pues agradecemos mucho el apoyo técnico de Antonio Moreno. Les recordamos que pueden escucharnos en Apple Podcast, TuneIn, YouTube Music, Anchor, Deezer, iHeart Podcast y Spotify. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Somos Tupsh Radio, una señal
Somos Touch Radio, una señal de inspiración. Touch Radio.